¿Qué vale más? Cientos de ideas que nunca se ejecutaron o una con buena ejecución que obtuvo resultado. Pensando en voz alta número 23, estuve revisando mis anotaciones, viendo los libros que he leído durante el transcurso de los años, realmente porque tengo una aplicación que guarda todos los libros y me topé con uno muy bueno que se llama Hazlo de Seth Godin, en el cual él básicamente compila sus anotaciones, sus publicaciones en el blog que él tiene que van referentes al perfeccionismo, a cómo curar la parálisis por análisis y cómo básicamente utilizar las ideas a tu favor para, para llevarlas a cabo y realmente obtener un resultado. Entonces el día de hoy es muy bueno, he estado pensando en un proyecto que quiero implementar en los próximos días, seguramente lo voy a hacer apenas culmine con este, que mi objetivo era básicamente aprender a hablar en cámara, creo que lo he conseguido, o sea, por lo menos he mejorado considerando el primer día. Entonces, con eso, con los conocimientos que tengo de pensando en voz alta y aprendiendo a hablar en cámara, voy a utilizar otro proyecto que va a estar genial. Ya vas a ver a partir de abril, vamos a estar activos con eso. Entonces, el día de hoy, hazlo de Seth Godin. No es un resumen, sino mi interpretación al respecto, porque básicamente durante años he estado luchando contra el perfeccionismo, limitándome a iniciar mis propios proyectos por no sentirme del todo capacitado, tener un síndrome del impostor muy grande que básicamente no me permitía tomar acción y que todavía me sigue limitando de cierta forma, solo que decidí empezar a luchar contra ello y empezar a contrarrestarlo de alguna otra manera. Por eso inicié este proyecto. Aparte de querer aprender a hablar en cámara, era algo que necesitaba practicar todos los días, que necesitaba un impulso externo, por eso también lo hice público en redes sociales. Y bueno, fue parte de lo que ese perfeccionismo de hacerlo todos los días hace que, mejor dicho, evitar ese perfeccionismo hace que tenga que hacerlo todos los días. No todos los días sale perfecto, hay días que sale mejor, hay días que sale peor, hay días que me veo bonito en cámara, otros días no tanto. Pero lo importante es empezar a hacerlo y tener esa determinación y esa disciplina para mejorar con el paso del tiempo. Entonces, la primera pregunta que tengo para el día de hoy es de quién son las ideas. ¿Quién tiene el poder? Que era la pregunta inicial. ¿Quién tuvo la idea o quién la ejecutó? En un caso, yo me ha pasado que tengo ideas de negocio. Normalmente estoy pensando o consumiendo contenidos en el cual se me ocurren ideas cómo solventar problemas. Nunca las llevo a cabo y en el transcurso de los días o de los meses, como el algoritmo realmente me escucha, o mejor dicho, los teléfonos escuchan y te empiezan a dar información al respecto, esas formas de resolver los problemas resulta que ya existen y son empresas consolidadas. Entonces me empiezan a aparecer y digo, coño, pero si yo fui el de la idea, realmente no fui el de la idea, o en ese caso, no tengo que recibir una contraprestación por el hecho de que no la ejecuté. Y lo mismo pasa con cientos de ideas. Me ha pasado con ideas de contenido en el cual se me ocurren, las anoto, nunca las llevo a cabo, porque básicamente hay veces que simplemente no cumple con los filtros, no por nada negativo ni por perfeccionismo, sino que no cumple con el filtro y lo hace otra persona. Eso me hace dueño de la idea. ¿Quién es dueño de la idea? ¿El que la tiene o el que la ejecuta? Sobre todo en un ámbito amplio. No es que tú le das un bicho a una persona, esa persona te roba la idea y la ejecuta en base a lo que tú tenías pensado. No. Me refiero a de quién son las ideas cuando no hay una ejecución. ¿Qué vale más? Tener cientos de ideas, ser un creativo, pensar en miles de formas de cambiar el mundo, miles de piezas de contenido que nunca llevas a cabo o quien lo está haciendo consistentemente. Para mí es la segunda. Y lo que dice Seth Godin es que la diferencia entre una idea y empezar es que empezar implica acabar. Porque sin dar ese paso, que es empezar, no avanzas. Y eso también es lo curioso, de que para ser bueno en algo me di cuenta que básicamente se requiere ese feedback, de iniciar, de tener un feedback, una retroalimentación al respecto para poder mejorar. Si entras en la parálisis por análisis, nunca vas a iniciar, nunca vas a dar ese primer paso y ese paso hace que nunca avances. Por eso Seth dice que empezar implica acabar, que es básicamente llevar a cabo la acción y que sin dar ese paso no puedes avanzar. De hecho, recuerdo un consejo que dio Andrew Kirby que leía hace años, lo escuché en su contenido, creo que ya él ni siquiera crea contenido, en estos días me acordé de él, que dice, concéntrate en el paso uno, después en el 2, después en el 3, después en el 4, porque ¿qué pasa con la parálisis por análisis?
yo me centraba en el paso uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antes de iniciar. Entonces, cuando iba por el paso 3, quizás el 3 no era igual a lo que yo esperaba y me desconcertaba completamente, generaba ansiedad y es algo que, bueno, con lo que he podido luchar empezando a tomar acción. Es innecesario enfocarse en un plan de 10 pasos cuando tienes que concentrarte en el primero, luego en el segundo, luego en el tercero. De hecho, me ha servido ahora que estoy pensando en un nuevo proyecto y que voy a ejecutar, lo más seguro durante el mes de abril, el hecho de no simplemente sobreanalizarlo, sino, ok, ¿qué es lo primero? Ese producto mínimo viable que dice Eric Rice en su teoría de Lean Startup. ¿Cuál es lo que yo necesito comprobar? Porque hay veces también que una idea, tú tienes meses pensándola, cuando la ejecutas, te das cuenta que no era tan bueno, que dentro de tu mente fue quien se creó una narrativa pensando que iba a funcionar, pensando que iba a ser buena y después terminas culpando a las personas. Si es una pieza de contenido, no es el algoritmo, sino es que no, coño, las personas no entendieron lo que yo quería decir. Básicamente la idea no era buena. Y no está mal tener ideas malas. Yo he tenido cientos de ideas malas, cientos de ideas que no funcionaron. Solo que en ese caso, el sobreanálisis lo que hizo fue que la agrandaras, la engordaras esa idea pensando que era mejor y nunca funcionó porque nunca tomaste acción y nunca la comprobaste. Siguiendo, Seth Godin tiene una anotación aquí que dice, cuando el costo de intentarlo es inferior al costo de no hacer nada, tienes que hacerlo. Eso quiere decir que básicamente, como quien dice por ahí, si no pierdes nada intentándolo, tienes que hacerlo. A veces es hasta ilógico, si lo ves de una perspectiva muy objetiva, esa parálisis por análisis, diciendo, hermano, no tienes nada que perder haciéndolo, quizás pierdas tiempo, ciertamente es un asset que hay que saber regular, pero en la mayoría de ocasiones es cuando hacerlo y que se dé puede tener una contribución, una retribución mucho más grande que simplemente el tiempo que estás invirtiendo en ello. Si lo sabes hacer, de hecho, por lo menos en mi caso, si te dedicas a la creación de contenido y tienes un proyecto para crear contenidos, para hacer otro tipo de arte, básicamente eso te queda de referencia. Entonces, la mayoría de veces, el costo por no hacerlo es más grande que el costo por hacerlo. También cita que el perfeccionismo es algo con lo que las empresas luchan y que no te das cuenta que la mayoría de empresas grandes están haciendo lo contrario. Eso quiere decir iPhone saca, perdón, Apple saca un teléfono iPhone que las primeras unidades normalmente son de prueba. Tú no te das cuenta de eso. Hay personas que compran las primeras unidades, sobre todo el iPhone 15 decían que se calentaba mucho. En general, las consolas también, las empresas grandes, los carros también, las primeras suelen tener ciertas fallas porque necesitan comprobarlo. Tienen tanto tiempo desarrollando, invirtiendo dinero que necesitan recuperar dinero y básicamente comprobar si su idea se, se compenetra con el mercado. Entonces, si las empresas grandes lo están haciendo, las cuales invierten millones y billones de dólares en generar no contenido, que era la palabra que tenía en mente, sino productos que puedan funcionar y tener el feedback lo más rápido posible, porque tú no lo harías en cuanto a la iniciación de proyectos. Los humanos son por esencia iniciadores, pero nuestros padres nos reprimieron, los compañeros de trabajo nos rechazan, los profesores nos regañan por ser diferentes, las autoridades nos organizan, las empresas nos lavaron el cerebro una y otra vez para que evitemos un comportamiento diferente o problemático. Esto lo estoy citando, parafraseando realmente lo que dice Seth Godin, porque eso me llama la atención, de que los niños no tienen ese filtro de qué pasaría si sale mal, me voy a lanzar por este tobogán y no sé, no me voy a lanzar porque puede que salga mal y puede que me parte el brazo o pueda que no me divierta lo suficiente, porque hay gente que hasta en eso se limita, puede que no me divierta lo suficiente, puede que no sea lo completamente, que no tenga el resultado que espero. Sin embargo, bueno, la sociedad nos adapta de cierta forma, coincido de cierta manera con lo que dice, que no nacimos así, solo que la sociedad te termina limitando. En general, en el colegio, sobre todo el sistema educativo en el cual la mayoría de personas pasamos, te es castigado ser diferente, tienen que dar clases iguales, nos juzgan a todos por igual y básicamente el espíritu emprendedor, por así decirlo, termina limitándose. De hecho, se dice mucho que el sistema educativo nos educa para ser trabajadores,
y no para invertir cosas nuevas, para aprovechar las ideas, para generar ideas, para cómo optimizarlas. Y eso es algo muy importante que no nos damos cuenta. Básicamente que hemos sido presos, entre muchas comillas, de un sistema el cual nos enseñó a evitar determinadas conductas que salgan de la normalidad, de la cotidianidad. A diferencia de ahora, quienes son diferentes están resaltando porque tienen otros medios de cómo transmitir su diferencia y cómo conectar con otras personas que también son diferentes, entendiendo que son simplemente, o sea, lo diferente es relativo, porque en base a cómo tú lo compares con el objeto uno es lo que demuestra una diferencia. Entonces, básicamente, a lo que voy para cerrar es que somos emprendedores de niños desde que nacemos, solo que la sociedad nos moldea para seguir determinados caminos sin salir de ellos. Eso es interesante verlo de esa forma. Por último, para cerrar, una frase que tiene Seth Godin en su libro: hoy en día, no empezar es peor que equivocarse. Si empiezas, puedes evolucionar hasta corregir y convertirlo en un acierto. Pero si no empiezas, nunca tendrás esa oportunidad. Así que en ese proyecto que estés pensando, tienes que hacerlo. Tienes que saber cómo obtener feedback de ello para simplemente mejorar en lugar de limitarte. Porque si nunca empiezas, no estarás cerca de tu meta. Y además, algunas personas terminan sufriendo de arrepentimiento de que nunca empezaron, de que no sabes si se va a dar si nunca lo haces. En cambio, si lo haces, si iteras y te das cuenta que verdaderamente no funcionó, al menos tendrás paz con que lo hiciste. Eso es todo, pensando en voz alta, número 23. Hoy es un día de reflexión sobre empezar a hacer las cosas porque va en base a lo que estoy pasando por mi vida actualmente. Voy a empezar un nuevo proyecto y necesitaba esas palabras, entonces quizás tú puedas necesitarlas. Eso es todo, pensando en voz alta, 23. Chao.